Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Bajonazo en el turismo de Semana Santa. La mayoría de ciudades de la costa atlántica y especialmente el archipiélago de San Andrés reportaron grandes caídas en el número de visitantes. Otras regiones también se quejan. ¿Qué ocurrió? Hablaremos con Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, con quien veremos también las medidas que prepara el gobierno para ayudarles. Reformas ocasionan trancón legislativo. La presentación al mismo tiempo de reformas claves como la laboral, la pensional, la de salud y otras tantas iniciativas podrían jugar en contra de los intereses del gobierno. ¿Qué tanto habrá que correr y flexibilizar los cambios propuestos? Analizaremos el tema con el experto Mauricio Olivera. Buenas noticias en materia fiscal. El director de Crédito Público reveló que en los primeros meses de este año mejoraron los niveles de inversión extranjera directa y bajaron las tasas de la deuda pública colombiana. Además, se mantienen estables las compras de TES por parte de los inversionistas extranjeros. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que, aunque para muchos fue una sorpresa o no fue una sorpresa, para otros pues era algo previsible, aunque en muchos casos las caídas fueron mayores a lo que estaban esperando. Hablamos de los datos, de las cifras de turistas que se vieron durante la semana pasada, Semana Santa que acaba de terminar. Doctora Paula Cortés, presidenta de ANATO, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Un saludo muy especial a todos sus televidentes. Doctora Cortés, ¿hay alguna cifra ya oficial, concreta, de cuánto pudo haber caído el turismo en términos generales o de pronto en algunas de las regiones más afectadas? Víctor, hasta el momento no tenemos una cifra oficial por parte de Aeronáutica Civil y Migración Colombia, que son las entidades públicas que entregan esta información. Sin embargo, nosotros antes de Semana Santa, con encuestas que habíamos hecho con las agencias de viajes, ya advertíamos al gobierno una caída del 30% en las ventas de las agencias de viajes en la Semana Santa comparada con el año pasado, teniendo en cuenta, por supuesto, el cese de operaciones de las aerolíneas Ultra y Viva y obviamente pues los incrementos que se hicieron tanto al tiquete aéreo del 5 al 19 como al 19% en los servicios hoteleros y turísticos. Obviamente la contracción de la Semana Santa fue importante teniendo en cuenta que estas dos aerolíneas tenían ya el 30% del mercado colombiano y la mayor afectación pues se hizo en la costa Caribe. Sin embargo, hay que resaltar también, Víctor, que una vez tengamos la información por parte de Migración Colombia y Aeronáutica Civil, nosotros desde ANATO consideramos que hubo un incremento importante de visitantes extranjeros hacia Colombia en esta temporada de Semana Santa y también la salida de los colombianos al exterior, que es dinero que también se deja en nuestro país, que es venta que hacen las agencias de viajes mayoristas en Colombia y de alguna manera creemos que eso pueda sopesar el grave momento digamos que pasamos durante esta Semana Santa con el cese de operaciones de estas dos aerolíneas. ¿Es posible, doctora Paula, que muchos colombianos que de pronto vieron que era muy difícil viajar a destinos como San Andrés, por ejemplo, que es un destino tan apetecido, hayan preferido destinos internacionales? Tenemos una leve inquietud que eso haya podido haber pasado para no afectar sus Semanas Santas, pero independientemente de eso teníamos un gran flujo de colombianos saliendo al exterior en esa temporada del año. Entonces creemos que ese mix entre el receptivo y el emisivo y por supuesto el apoyo que tuvieron la aerolínea y la contingencia que hizo el gobierno nacional con Avianca, Latam y Wingo para llevar a estos pasajeros a sus destinos de Semana Santa de descanso, pues hizo que de pronto el turismo no hubiera tenido una caída tan catastrófica como lo anunciábamos antes de Semana Santa. Claro, San Andrés, ¿tiene alguna cifra desde las agencias de viaje particular para San Andrés? Porque por supuesto pues necesitamos compilar los datos oficiales porque mucha gente pues hace sus compras directas, ¿no? Compra directamente sus tiquetes y sus alojamientos, pero lo que ustedes pudieron ver desde las agencias de viaje, ¿cómo salió?
No, efectivamente la ocupación de San Andrés estuvo alrededor de un 30%. Lamentable para la isla. Usted sabe, Víctor, que esta temporada de año es una de las temporadas más importantes y que San Andrés y su gente y Providencia y la isla completa pues viven en más del 95% del turismo y se preparan siempre para esta temporada del año, obviamente para tener los recursos necesarios para la actividad. Entonces fue un grave golpe para San Andrés, sin duda alguna, no solamente para las aerolíneas, sino también para los hoteleros, para las agencias de viajes, para los restaurantes, para la gente que trabaja informal y vive del sector turístico. Pues obviamente esta situación golpeó enormemente el sector de turismo y también otras zonas del país. O sea, estamos esperando también el reporte de la ocupación hotelera durante esta Semana Santa, pero hemos escuchado por parte de agencias de viajes que nos han manifestado que igualmente ciudades como Santa Marta, ciudades como Cartagena, por supuesto golpeadas también por estas dos aerolíneas en la conectividad, Bucaramanga, los Santanderes, pues obviamente tuvieron también una grave afectación. Sin embargo, eje cafetero y otras zonas del país y más también tuvieron una contracción del mercado, pues había una facilidad para la comunicación a nivel de carreteras y a nivel terrestre y por eso creo que estamos viendo también el impulso que se le ha dado al movimiento terrestre, de transporte turístico terrestre especial, porque mucha gente, en vista de no tener sus aerolíneas y no perder sus paquetes turísticos, pues optaron también por hacerlo vía terrestre. Claro, doctora Cortés, ¿será que la única razón para que se frenara el turismo en ciertas regiones del país tiene que ver con este tema particular puntual de las dos aerolíneas, de Ultra y de Viva Air? Porque si vemos efectos en otras regiones, no sé qué tanto esté asociado con las aerolíneas, porque cuando miramos, por ejemplo, aquí cerquita de Bogotá, pues eran ríos y trancones de vehículos. Mucha gente haciendo turismo de todas formas. No, a ver, Víctor, yo creo que lo que tenemos que mencionar es que el turismo viene creciendo en nuestro país y veníamos con unas cifras maravillosas de cierre del año pasado. Todavía las agencias de viajes estamos recuperando todas las deudas en las cuales tuvimos que incurrir por motivo de la pandemia y obviamente el turismo viene creciendo. Nosotros atribuimos esto, por supuesto, en una temporada alta para destinos de sol y playa y para la costa Caribe, al cese de operaciones de las aerolíneas Viva y Ultra tan cercano a la Semana Santa. Pero también déjeme decirle que ha sido una solicitud al gobierno nacional desde la reforma tributaria del año pasado, que nosotros le manifestábamos que el incremento del IVA de los tiquetes aéreos del 5 al 19%, aumentar al 19% los hoteles y los servicios hoteleros, por supuesto, teniendo en cuenta un golpe de inflación, un golpe de devaluación, un incremento del salario. O sea, todos estos factores, por supuesto, hacían una contracción del mercado donde la gente pudo decir, quiero salir de vacaciones, pero a lo mejor no puedo ir a X destinos o tengo otra manera de viajar, o muchos que querían salir del país prefirieron viajar en Colombia y a lo mejor no lo pudieron hacer, o sí lo pudieron hacer en vía terrestre, pero claramente la afectación no solamente es por las dos aerolíneas, y nosotros sí lo atribuimos a los altos costos del IVA, de los impuestos, tanto en los tiquetes como en los hoteles. ¿Cuáles podrían ser las soluciones? Doctora Cortés, usted ya ha mencionado muchas cosas que impactaron negativamente a algunos destinos. Si se reversan algunas de esas medidas, ¿podría ser algo positivo? ¿Cuál cree usted que debería ser el enfoque de la política pública? Y si todos esos anuncios que ha venido haciendo el ministro de Transporte están en sintonía con lo que necesita el sector. Sí, efectivamente nosotros tenemos comunicación permanente con el ministro Reyes y con el ministro Urmaña para este tema y obviamente hemos recibido todo el respaldo por parte de estos dos ministerios en cuanto a la afectación que hemos tenido en el sector de las agencias de viajes. Nosotros consideramos que sí es indispensable arreglar el tema del IVA.
ya sea en el Plan Nacional de Desarrollo o en un proyecto de urgencia por parte del Gobierno Nacional para disminuir el IVA al 19% de los tiquetes aéreos, sin duda alguna, la eliminación del IVA en los hoteles y servicios turísticos. Necesitamos seguir reactivando por lo menos este año el sector turístico. Para San Andrés, pues vienen unas medidas que nos han manifestado el Ministerio, que van a sacar prontamente para ayudar en esta situación de la isla y por supuesto también ayudarlos con una disminución del IVA y de los impuestos que tienen en cuanto a la gasolina. Sabemos que esos pagos de gasolina y demás son dolarizados y pues tenemos un gran golpe del peso colombiano versus el dólar, entonces eso también afecta a las aerolíneas. Eso en primera medida creemos que puede ser una gran ayuda y un gran alivio, porque es un alivio al consumidor, no es un alivio a la empresa, al empresario, es un alivio al consumidor, al pasajero que quiere viajar, y eso por supuesto recupera todas estas zonas del país y recupera nuevamente el poder viajar por Colombia y seguir en crecimiento como venimos teniendo, del 2% de visitantes extranjeros, del 10% de movimiento de pasajeros nacionales e internacionales, y eso por supuesto ayudaría a la dinámica del turismo este año. Claro, doctora Cortés, esas serían medidas de corto plazo, pero pensando un poquitico más en el largo plazo, ¿qué se debería hacer? ¿O ya se están haciendo cosas importantes? Se lo pregunto porque el gobierno nacional tiene como meta que el sector turístico sea protagonista en la economía. Inclusive es el llamado a reemplazar gran parte de los ingresos que dejaríamos de recibir en dólares si se apaga el sector petrolero en algún momento. Y eso significaría pues multiplicar al sector turístico por 3 o 4 veces, no sé qué cálculos tengan ustedes, pero imagínense un extranjero viniendo, no sé, a Bogotá y que quiera ir a conocer aquí un pueblito pequeño, cerquita, y demorarse 6, 7, 8 horas en un trancón, no sé qué tanto tengan que crecer los aeropuertos, la misma infraestructura hotelera. Así es, Víctor. O sea, para que el turismo siga creciendo como viene creciendo en los últimos años, por supuesto, tenemos que seguir reforzando infraestructura aeroportuaria, sin duda alguna. De esa infraestructura aeroportuaria, pues tenemos que mirar el tema de infraestructura terrestre también en los destinos turísticos, que es uno de los temas que hemos venido trabajando a través del FONTUR y con el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Conectividad, sin duda alguna, para poder seguir creciendo tenemos que aumentar la conectividad. Tenemos un brazo cojo con 2 aerolíneas en el primer trimestre de este año que cesan operaciones. Vamos a esperar que prontamente tener alguna respuesta sobre esas 2 aerolíneas, a ver cómo tratamos de componer de alguna manera, porque sin conectividad, pues sin duda alguna no vamos a poder crecer como se viene manejando en los últimos años. Y por supuesto, la imagen del país en el exterior, tenemos que seguir trabajando de la mano de ProColombia para poder abrir mercados. Es indispensable que ProColombia siga participando en todas las ferias internacionales de la mano de las agencias de viajes y siga ProColombia abriendo mercados para que haya mayor conectividad aérea a nuestro país, no solamente las rutas que ya conocemos de Estados Unidos o de Europa. Qué bueno poder tener una Emiratos Árabes, qué bueno tener una aerolíneas de Asia que puedan tener conectividad directa con Colombia. Eso no puede ser para nosotros algo postergable a 2 o 3 años, es algo que tenemos que, y sé que lo han venido trabajando, pero es algo que se tiene que concretar este año para que efectivamente el país llegue a las cifras que el presidente Petro ha determinado para su cuatrenio. Claro, no, es que si queremos multiplicar el turismo por 3 o 4 veces, pues se necesita pensar muy en grande, porque eso no es tan fácil como decirlo, proyectarlo, sino que hay que tomar decisiones bastante importantes y rápidas, como dice usted. Doctora Paula, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos muy pendientes de la evolución del turismo en Colombia en las próximas temporadas de descanso que se avecinan. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos. Esta es la versión desde Anato. A propósito de este tema, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diálogo con Noticias Caracol, se refirió a la crisis que enfrenta San Andrés. Además, hizo otros importantes anuncios en torno a las afectaciones que se vieron en la movilidad durante esta Semana Santa por cuenta de bloqueos realizados por algunos transportadores. Uno, de subvenciones en el transporte aéreo, y segundo, una serie de medidas que podrían tocar exenciones en impuestos a la gasolina, al diésel y al CPM en la isla, pero que, digámoslo, van a ser toda parte de un gran paquete que busca fortalecer, revitalizar la isla. Entonces, el paquete de medidas entonces se va a conocer el día de hoy.
Esperamos que sí, Wilson, es la orden del presidente que podamos a lo largo de esta semana, ojalá hoy mismo, anunciar esas medidas con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, con el ministro de Hacienda, Interior, Minas, por supuesto, que toca todos los temas de gasolina, diésel y ACPM. También hubo bloqueos y protestas en los peajes. ¿Qué se puede hablar sobre el tema, ministro? Le tiene que quedar claro, Wilson, a los colombianos. El peaje, como los impuestos, no son los enemigos de los ciudadanos. El peaje es parte estructural de la construcción de una vía. Para que tengamos vías como las que hoy tenemos, necesitamos recursos. No los tenemos. Utilizamos dos fuentes, las vigencias futuras y los peajes. Yo no puedo decir no se cobre un peaje, por eso hoy no hay un solo peaje en Colombia, por orden que salió de mi despacho, que no se esté cobrando. ¿Por qué? Porque eso es un problema de responsabilidad fiscal y un problema de omisión que da lugar a faltas disciplinarias. ¿Hay aquí intereses politiqueros, ministro, diría usted? Por supuesto, es una maravilla de mensaje para una persona que sale y le dice a la comunidad, yo voy a hacer que no se cobre más el peaje. Entonces la gente dice, perfecto, ese es mi candidato. Y empiezan a venderle la idea de no al cobro del peaje. Yo se lo decía hace algunos días al alcalde de Cartagena, alcalde, no llame a la ciudadanía a no pagar los peajes, porque eso es llamar a incumplir la ley y eso es sancionable. Él me decía, bueno, yo tengo muchas investigaciones. Bueno, algún día terminarán con los resultados que demostrarán que esa conducta no puede ser promovida por funcionarios públicos y por ciudadanos que las estén promoviendo. Se tomarán las acciones que la ley dispone. Ministro, hubo más problemas durante este fin de semana, hubo protestas en algunas carreteras. ¿Qué va a pasar? Usted anunciaba ayer que podía haber acciones o denuncias contra quienes bloquean el ingreso a las ciudades, aprovechan estos retornos para hacer bloqueos. ¿Qué va a pasar con ellos? No vamos a seguir permitiendo que un camionero, que un taxista, que un vehículo de plataformas, que unas motos decidan bloquear una vía afectando o obstruyendo las vías públicas. Esto, uno, está tipificado como un delito que acarrea cárcel y multa, y dos, da lugar a la posibilidad de promover la extinción de dominio sobre los bienes en virtud de conductas ilícitas. Tenemos los videos, las fotografías, comparendos que se impusieron ayer y vamos a ser muy rigurosos en que esto tiene que terminar en Colombia. El tema, la accidentalidad, la grave accidentalidad que hubo durante esta Semana Santa. ¿Cuál es el reporte más reciente que tiene usted sobre el tema? El número de fallecidos fue de 100, con una reducción del 10%. Obviamente, Wilson, uno no quisiera que hubiese ningún fallecido, pero seguimos teniendo los problemas en las vías, como lo demuestran los comparendos de la alta velocidad, de conducir sin saber hacerlo, especialmente en el caso de motocicletas, que genera la falta de estrés, adelantar en curvas y en lugares prohibidos, y eso es lo que lamentablemente nos reporta estas altas cifras de siniestralidad. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos cambios se han propuesto para introducirle al texto original del Plan Nacional de Desarrollo. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Las reformas claves que quiere hacer este gobierno, entre ellas la laboral, la pensional, la de salud, no solo han resultado bastante polémicas, ahora también se habla con preocupación de la congestión legislativa que enfrentan estas reformas en el Congreso y que pueden generar problemas en su trámite. Doctor Mauricio Olivera, vicerrector financiero de la Universidad de los Andes, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Doctor Olivera, pues estas reformas son claves, son esenciales para el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo prometió desde su campaña presidencial. Pero para usted, ¿era necesario presentarlas, casi que las más importantes, todas al mismo tiempo? Yo diría que hay varios puntos ahí, Víctor. Por un lado, cuando uno mira la literatura especializada en nuevos gobiernos, en general hay unos primeros periodos, unos primeros meses que se llaman de luna de miel, donde está la expectativa, está la esperanza, está la confianza en el nuevo gobierno de que va a hacer cambios. Entonces, yo supondría que el gobierno se apresuró para aprovechar esta luna de miel.
Eso por un lado. Sin embargo, pues las tres reformas atadas a la seguridad social y al mercado laboral están generando muchas discusiones, muchas incertidumbres, y yo creo que es un momento también de sentarse a pensar si se puede tomar más tiempo el gobierno para discutir más ampliamente estas reformas y poder diseñarlas de la manera adecuada para pasar las mejores reformas posibles. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, de todas maneras, deberían estar interconectadas, sobre todo la de pensión con la laboral, porque gran parte del problema pensional, que no haya muchos pensionados, solo el 25% de los adultos mayores son pensionados, nace del mercado laboral, porque solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza. Entonces, esas reformas de todas maneras sí deberían ir mucho más alineadas para poder resolver los grandes problemas de mercado laboral y de seguridad social que sufre el país. Pero cuando usted dice que particularmente esas dos reformas deberían estar más interconectadas, ¿a qué se refieren? ¿Debieron ir en un mismo proyecto o la una debería con sus modificaciones ayudarle a la otra reforma? Exactamente, digamos, más allá del tema legislativo, porque no soy experto en derecho, como el problema de la baja cobertura pensional nace en el mercado laboral, nuestro sistema pensional se basa en los aportes que hacen las personas cuando trabajan. Y en este momento solo 1 de cada 3 trabajadores aporta, porque la ley no le permite aportar bien. Y por eso es que al final no va a terminar siendo pensionado. Entonces, más allá de ser un solo proyecto de ley, porque obviamente tocan leyes diferentes, la pensional toca la ley, reforma la ley 100 del 93, la laboral reforma parte del Código Sustantivo del Trabajo. Más allá de ser un solo proyecto, sí deberían haber sido empaquetadas en términos de visión de lo que busca resolver, y sobre todo si lo que se busca resolver es la baja cobertura pensional, es necesario ver cómo más trabajadores cuando trabajan pueden cotizar, y esto atañe a la reforma laboral. Claro, hay muchos especialistas que dicen que de fondo la reforma laboral no está resolviendo ese problema de informalidad. Ahora, doctor Olivera, también hay muchas críticas porque dicen que no ha habido como un tiempo suficiente para que esas reformas lleguen lo más concertadas posibles al primer día de debates en el Congreso de la República. ¿Esto es normal que ocurra con las reformas o parte de esa luna de miel que tiene el Gobierno Nacional con el Congreso, pues serviría para que esa concertación se dé durante los trámites? Claro, la luna de miel es un desgaste porque al principio hay mucha más expectativa, mucha más confianza y se espera que se hagan los grandes cambios. Entonces la luna de miel es un periodo en el cual se va gastando políticamente el gobierno, digamos esto en términos teóricos. En ese sentido, han debido llegar con algo de concertación al Congreso, pero en el Congreso también todavía se pueden dar debates. De hecho, el Congreso es el escenario para estos debates donde se reforman las leyes para poder ajustarlas más y llegar a unas reformas que les sirvan a todos los colombianos. Entonces yo creo que están en una etapa de discusión antes de estar en el Congreso. Ya en el Congreso habrá otros debates y ojalá podamos llegar a las mejores reformas posibles. Claro, pero eso se lograría, digamos, teniendo tiempo para analizarlas, además porque estamos hablando de temas muy complejos. Aquí cuántos programas hemos dedicado con usted, doctor Olivera, y se nos escapan muchas cosas para entender solo el tema pensional. El tema laboral, complejísimo también. Y ahora métale el tema de la salud. Inclusive debe ser muy difícil para los congresistas. Con 3 reformas de ese calibre, de pronto no terminarán metiéndose, no sé, micos o aprobándose cosas por desconocimiento. Claro que sí, de acuerdo. Yo creo que es necesario más tiempo, y este tiempo pues tiene que diseñarlo muy bien el gobierno como el actor que propone las reformas y acordarlo con el Congreso para tomarse el tiempo necesario para estos debates. Es decir, 3 reformas tan grandes en un par de meses yo creo que son muy difíciles de sacar adelante para que sean unas buenas reformas. Esto necesita más tiempo y la ciudadanía también tiene que entender que estos debates son necesarios y que se necesita tiempo para llegar a unos acuerdos que pueden ir más allá de esta primera legislatura que termina ya a mitad de año. Claro, por ejemplo, la reforma a la salud estuvo ahí, ¿no? En el limbo, estuvo a punto
dicen que todavía lo está, ¿no? De hundirse, inclusive antes de su primer debate en el Congreso de la República. Con este embotellamiento de reformas, ¿no existe el riesgo, inclusive para el propio gobierno, de que se le hunda alguna de las tres? Claro que sí, digamos, ese riesgo siempre es latente. Tal vez acá con algo de historia, Víctor, tenemos que entender cómo funciona bien el sistema político. La Constitución de 1991, la reforma constitucional de 1991, tuvo un gran objetivo, muy valioso, que fue ampliar el espectro político. Antes de la reforma del 91 había solo dos partidos, el liberal y el conservador, y ahí se concertaban las reformas. Entonces, no había un espectro político muy amplio, pero eso permitía hacer las reformas mucho más concertadamente y mucho más rápidamente. Con la apertura del espectro político de la Constitución del 91, lo que pasó es que ahora hay muchos partidos y toca hacer una concertación con todos esos partidos. Entonces, en ese sentido, también es mucho más difícil hacer una reforma. De hecho, de las reformas tributarias, para poner otro ejemplo de reformas, Víctor, en general las reformas tributarias terminaban siendo reformas en donde se subía alguno de los impuestos porque lo que se necesitaba era plata, sin poder resolver los problemas estructurales porque tocaba negociar con muchos. Yo creo que la reforma tributaria del año pasado, la que pasó pues el presidente Petro con su ministro José Antonio Campo, fue una de las que más logró tocar la estructura. Fue muy difícil, generó incertidumbre, pero se tomó el tiempo adecuado para llegar a una reforma, digamos que algunos pueden criticarla, pero que buscó tocar la estructura del sistema tributario. Yo creo que eso es lo que deberían buscar estas tres reformas. Son tres reformas muy profundas y necesitan tomarse un poco más de tiempo para llegar a concertaciones adecuadas, sobre todo apuntándole a los diagnósticos. El país está sobrediagnosticado y desde mi punto de vista hay reformas que deberían estar mucho más alineadas, como la laboral y la pensional, para resolver los grandes problemas. Y bajo esa óptica, doctor Olivera, y pensando en nuestras necesidades, en las urgencias para los colombianos, no sé, ¿cuál podría ser el orden de las reformas? Primero, no sé, meterle toda la ficha a la de la salud, o primero a la pensional, primero a la laboral, y no sé qué tanto tiempo nos deberíamos tardar en esto, porque pues hay muchos que dicen que inclusive esto tendría que salir ya rapidito antes de mitad de año, otros dicen, no, tomémonos todo el año para aprobar buenas reformas. Yo diría, Víctor, dos cosas. Una, todo el año por lo menos, porque todavía hay grandes debates que tienen que darse y no pueden ser hechos a las carreras como se dice coloquialmente. Yo creo que se necesita un poco más de tiempo. Dos, la de salud puede ser tratada de manera un poco independiente a la laboral y a la pensional. Insisto, porque la laboral y la pensional deberían estar mucho más conectadas si el gran objetivo es, desde el lado laboral, atacar la informalidad y desde el lado pensional aumentar la cobertura pensional, que termina siendo lo mismo. Entonces, tal vez las de salud en un paquete y la laboral y pensional en otro paquete, que así sean dos reformas diferentes, tienen que estar interconectadas. De hecho, cuando uno ve las teorías de reformas, uno podría pensar en varias formas de hacer estas reformas. Por ejemplo, la gradualidad. Primero hagamos una, y si vemos que esa sale bien, luego pongamos la otra para que también salga bien. Esa puede ser una forma. Otra es empaquetarlas, porque si tengo algunos costos con una, tengo unos beneficios con otra. Entonces, digamos, hay varias formas, y entendiéndolas de esa manera, tal vez la de salud por un lado y la laboral y pensional por otro lado, y tomarse el tiempo adecuado para discutirlas, porque creo que falta mucho debate todavía. Pues la preocupación del gobierno sobre el tiempo que se deberían tardar los trámites de la reforma es precisamente lo que usted mencionó, doctor Olivera, al principio, que de pronto se le acabe la luna de miel con los partidos políticos antes de que puedan ser aprobadas estas reformas. Pues muy interesante el tema, doctor Olivera, muchas gracias, una feliz noche, gracias por estar aquí. Víctor, muchas gracias, un saludo a los televidentes. Se acercan los primeros debates muy nutridos, muy calientes en algunos momentos sobre estas tres reformas particularmente muy importantes para todos los colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos datos interesantes también sobre la televisión en los hogares colombianos. Ya volvemos.
Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 4.000, y corresponde a las propuestas de cambio al texto original del Plan Nacional de Desarrollo que ha recibido hasta ahora el Departamento Nacional de Planeación. Según se anunció, el gobierno y los ponentes de esta iniciativa, que también anda por el Congreso, se reunirán durante las próximas 2 semanas para ver cuáles proposiciones son acogidas. De esta reforma se aliviará, o de esta forma se aliviará ese tránsito del proyecto durante su segundo debate en las plenarias del Congreso de nuestro país. Y el Ministerio de Hacienda reportó cómo va este año en temas como las subastas de TES, la llegada de la inversión extranjera y la situación de las tasas de interés de la colocación de las emisiones de deuda pública nacional. Esto dijo el director de Crédito Público, José Roberto Acosta. Durante el mes de marzo, el flujo de capitales hacia nuestro mercado de TES recuperó la estabilidad con un saldo neto de apenas menos 34.000 millones de pesos versus la salida de 4,2 billones del mes de febrero, donde la inversión extranjera directa, aquella distinta a portafolio, tuvo un incremento del 53% respecto a febrero del año 2022, evidenciando en este primer bimestre afluencias por inversión extranjera directa que superan en 24% la observada el año pasado. Adicionalmente, el comportamiento de las tasas de interés de nuestra deuda pública tiene niveles que son de los más bajos en el último año y están a niveles o tasas inferiores a la inflación, evidenciando que la expectativa de los agentes de inversión es a que el nivel de precios empiece a decrecer en el corto y mediano plazo en Colombia. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, inicia la semana nuevamente a la baja. Será de 4.564 pesos con 24 centavos, cayó 6 pesos con 67 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 0,96%, se ubicó en $84 con 30 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó también y quedó en promedio a 1.945.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57%. El título que más se valorizó fue el del Patrimonio Autónomo de Estrategias Inmobiliarias, el famoso PEI, que se disparó cerca de un 19% en la jornada de hoy. La acción que más bajó fue la de Da Vivienda, su acción preferencial, con un retroceso de 5,21%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Comisión Reguladora de Comunicaciones reveló cifras interesantes sobre los cambios de hábito de los colombianos con la masificación de nuevas tecnologías. En el caso de la televisión, por ejemplo, confirmó que este dispositivo es el de mayor presencia en los hogares. Hay un Smart TV en el 40% de las viviendas. El 24% de las familias siguen viendo televisión a la antigua, analógica. El 22% ven televisión digital. El 54% lo hacen a través de un operador por suscripción. Las noticias es el tipo de contenido que más está viendo la gente en un televisor. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.